Antes de empezar, te comento que si te gusta el video puedes dejar un like, también puedes apoyarme con una donación a través de YouTube, ya que la mayoría de mis videos no monetizan debido a su temática. Dicho esto, vamos a comenzar el video. Hay dos organizaciones que claramente han marcado la actividad criminal en Coahuila: la Organización del Golfo, con una presencia constante en la entidad, y los Zetas, que han logrado mantener el control en los últimos años. La Organización del Golfo deriva de una organización de contrabando de whisky en Matamoros, Tamaulipas, dirigida por Juan Nepomuceno Guerra, que pasaba el producto hacia Texas en la década de los 30 del siglo pasado, aprovechando los años de la prohibición de alcohol en Estados Unidos. A mediados de los años 80, Guerra comenzó a traspasar paulatinamente la dirección de la organización hacia Juan García Abrego, uno de sus sobrinos. Bajo el liderazgo de este, el cambio principal de la Organización del Golfo fue su transición hacia el negocio de las sustancias ilícitas a gran escala, aprovechando la situación del mercado internacional de estas mismas. García Abrego se benefició, sobre todo, de la ubicación tan privilegiada de Tamaulipas. Debe de ser el estado más codiciado por los que mueven este tipo de sustancias. Tiene una larga frontera con la Unión Americana, cuenta con una extensa costa oceánica y frente a otros estados fronterizos costeros como Baja California y Sonora. Sus ciudades de frontera, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo y Matamoros son los destinos más cercanos. El crecimiento de la Organización del Golfo fue espectacular en los primeros años de la década de los 90, al grado que se ha especulado sobre un trato especial de las autoridades mexicanas hacia García Abrego. Curiosamente, su liderazgo iba a durar solo un poco más que el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues apenas 13 meses después de terminado sería detenido el 14 de enero de 1996. Más aún, el gobierno mexicano ordenó la extradición inmediata del capo, aprovechando su nacionalidad estadounidense. Este movimiento imposibilitó que García Abrego se aprovechara de la corrupción del sistema penitenciario mexicano para continuar dirigiendo la Organización del Golfo desde la prisión, como años más tarde haría uno de sus sucesores. La caída de García Abrego provocó un enfrentamiento interno por el control de la organización, dado que no había alguna línea sucesora por razones de parentesco. En tanto, el hermano de Juan, Humberto García Abrego, estaba preso desde 1994. Como consecuencia, dos fracciones se disputaron el control. Por un lado, Salvador Gómez Herrera, alias Chava Gómez, y Osiel Cárdenas Guillén. Por el otro lado, Óscar de León y Hugo Baldomero Medina Garza, alias el Rey de los Trailers. En un primer momento, el liderazgo recayó en Óscar de León, porque logró mantener el abasto de sustancias después de la extradición de García Abrego, pues él era el contacto principal entre la Organización de Cali y la Organización del Golfo. No obstante, su dirección duró unos 4 meses debido a su aprehensión en mayo de 1997. Frente a este hecho, la otra fracción tomó ventaja y se hizo del control de la organización. Salvador Gómez orquestó un ataque contra Baldomero Medina casi inmediatamente. En ese mismo mes de mayo, Medina conservó la vida, pero decidió retirarse temporalmente de las actividades delictivas. La Organización del Golfo quedó bajo el control de Salvador Gómez y Cárdenas Guillén. Según Valdés Castellano, Gómez concentró sus esfuerzos en eliminar rivales y en pasar el tiempo en actividades lúdicas, delegando a Osiel la operación y las actividades comerciales. En ese sentido, parece que Gómez consideraba a Cárdenas Guillén como un subalterno más que como un socio. Esta configuración dual, aunque asimétrica, también duró poco tiempo. La lucha interna tras la captura de García Abrego ya había durado más de 2 años, con 2 liderazgos efímeros y varios atentados para resolver el problema sucesorio. Al cabo de un mes, Osiel Cárdenas dio el golpe definitivo y eliminó a Salvador Gómez en 1998, apoyado por Arturo Guzmán de Sena, un ex militar de élite al que había convertido en uno de sus guardaespaldas, que conoció gracias a Gilberto García Nena, entonces jefe de plaza de la Organización del Golfo en Miguel Alemán. Cárdenas Guillén terminó de una vez con los problemas sucesorios dentro de la organización. El episodio es tan importante que tuvo 2 efectos hasta simbólicos. El alias de Osiel Cárdenas Guillén pasó del Chaparrito a el Matamigos. Por otro lado, marcaría la introducción del primer Zeta en la escena criminal. Hay varias versiones sobre el surgimiento de los Zetas. Hay consenso en que Cárdenas Guillén encargó a Guzmán de Sena que consiguiera los elementos con mejor entrenamiento para conformar su escolta personal. Como resultado, Guzmán de Sena se dio a la tarea de convencer a antiguos militares de élite a que abandonaran el ejército y trabajaran para el nuevo líder de la Organización del Golfo. Guzmán de Sena enfocó sus esfuerzos en convencer a antiguos compañeros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Se trataba de una unidad de élite del ejército mexicano, con miembros seleccionados cuidadosamente para recibir entrenamiento en contrainsurgencias en la Escuela de las Américas.
tanto en tácticas como en el uso de armas especializadas. Ese grupo selecto formó parte de la respuesta gubernamental a la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Los miembros del GAFE estaban capacitados para actuar en operaciones de respuesta rápida, en unidades pequeñas, móviles y dispersas. El Estado mexicano logró controlar rápidamente a la guerrilla zapatista y el gobierno aprovechó el entrenamiento especializado del GAFE para combate al crimen, movilizándolo hacia Tamaulipas. Según documentos desclasificados de la DEA, Guzmán de Sena sostuvo varias reuniones en el último semestre de 1998 con otros miembros del GAFE, adscriptos al 15º Batallón de Infantería. Las autoridades estadounidenses registraron el encuentro de Guzmán de Sena con militares en activo en bares de Miguel Alemán en diciembre de 1998. Con esta evidencia documental podemos considerar que la conformación de los Zetas ocurrió en diciembre de 1998. Según la declaración de Jesús Enrique Rejón Aguilar, alias Z7, tras su arresto. ¿Quién creó entonces a los Zetas? Lo crea Ociel por medio de Z1. En ese entonces que se fundan, ¿cuántos eran? Cuando inicialmente eran 7, y luego llegamos posteriormente 7 más, que completamos los 14, que fuimos los más viejos. Es muy difícil determinar el número original de militares desertores, pero entre ellos se encontraban Alejandro Lucio Morales Betacur, Rogelio González Pizaña, Heriberto Lascano, Mateo Díaz López, Jesús Enrique Rejón Aguilar, Óscar Guerrero Silva, Omar Pitalúa y Efraín Teodoro Torres. Guzmán de Sena convenció a 31 militares de élite en los primeros años. El grupo no recibió un nombre específico, pero al paso del tiempo fueron conocidos como los Zetas, debido a que se identificaban con las claves sucesivas que comenzaban con la letra Z, en donde Guzmán de Sena era Z1, Lucio Morales Z2, Heriberto Lascano Z3 y así sucesivamente. La versión más extendida es que utilizaron las frecuencias de sus radios para identificarse. En primer momento, los Zetas estaban encargados de eliminar a los competidores de Ociel, como declaró Morales Betancur a la Procuraduría General de la República en calidad de testigo protegido tras su detención. Hay dos momentos trascendentales en los primeros años de los Zetas. El primero es el abatimiento de Guzmán de Sena por parte del ejército mexicano en un restaurante de Matamoros el 22 de noviembre de 2002. El sucesor no fue Z2, sino Heriberto Lascano, alias Z3 o el Verdugo. No queda claro si la sucesión fue decisión del grupo de sicarios o impuesta por Ociel Cárdenas, pero hay un par de elementos que vale la pena destacar. Por un lado, Z1 y Z3 no nacieron ni crecieron en entidades del noreste mexicano, sino en estados del centro del país, Puebla e Hidalgo, respectivamente. Ambos eran militares altamente especializados y capaces de ejecutar violencia a gran escala y con gran precisión. El ejército logró capturar a Ociel Cárdenas Guillén en marzo del 2003 en Matamoros, Tamaulipas. El entonces secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Ricardo Vega García, declaró que los militares mexicanos lograron repeler varios ataques de sicarios de Ociel Cárdenas. En concreto, habló de 3 enfrentamientos durante su captura y de los intentos de rescate por parte de sus subordinados. Como se verá más adelante, esto no significó el fin de la dirección de Cárdenas Guillén sobre la organización de Golfo, pero sí relajó la cadena de mando y generó oportunidades para el crecimiento de los Zetas. La captura de Ociel Cárdenas por las autoridades mexicanas propició dentro de la organización una necesidad de división del trabajo. Aunque él seguía manteniendo el control central desde la prisión, los miembros tradicionales, dirigidos por el hermano de Ociel, Ezequiel Cárdenas, alias Tony Tormenta, y Eduardo Costilla, alias El Cos, conservaron para sí el negocio de las sustancias ilícitas, en particular la explotación de los puntos fronterizos de Matamoros y Reynosa, y los contactos con los cárteles colombianos, dejando que los Zetas obtuvieran sus ingresos de la extracción de recursos en su territorio. Lascano aprovechó la capacidad de su organización y la ausencia parcial de Ociel Cárdenas para extender la presencia territorial de los Zetas. En ese sentido, debe resaltarse las enormes ventajas comparativas que tenían los Zetas dentro de la escena criminal mexicana, por sus habilidades para desenvolverse territorialmente, organizarse mediante células y capturar plazas como comandos militares de élite. Su lógica territorial también presentó otra innovación como grupo delictivo en el mundo del crimen organizado mexicano. En primer lugar, hay que considerar que los Zetas llevaron la violencia del crimen organizado
mexicano a otras dimensiones. Su capacidad de fuego, su nivel de entrenamiento, sus conocimientos tácticos y brutalidad con la que operaban significaron una ventaja impresionante para la organización del Golfo. Naturalmente, las organizaciones rivales tuvieron que adaptarse para no ser arrolladas, profesionalizando la brutalidad y la violencia extrema. En segundo, desarrollaron un modelo de franquicias criminales que implica el arribo de una célula de los Zetas a una localidad, la eliminación de posibles competidores y la cooptación de las corporaciones locales de policía, para después reclutar a los locales que se quedarían a cargo de la plaza y reportarían un porcentaje de sus ganancias a la dirigencia de los Zetas y a la organización del Golfo. En tercero, los Zetas no solo buscaban controlar las plazas, sino que su dominio implicaba el crimen local, materializado en el cobro de piso para otras actividades delictivas, como privación de la libertad y extorsiones. Además, también involucró el control de negocios formales, que incluían desde carreras de caballos y operaciones de centros comerciales hasta posibles licitaciones gubernamentales. En síntesis, todo aquello que implicara la extracción de recursos sobre un lugar. Esto quiere decir que los Zetas se concentraron en la expansión territorial de la organización y en la apertura de nuevas vetas de negocio, como la extorsión de comercio, la privación de la libertad, la venta de estupefacientes al menudeo, el robo de combustible, la operación de giros negros, la piratería y la venta clandestina de alcohol, mientras que la cúpula de la organización del Golfo se concentró en fortalecer su principal fuente de ingreso, el tráfico transnacional de sustancias ilícitas.